Hoy vamos a ver lo que son líneas notables en el triángulo y congruencia de triángulos, ¿ok? Vamos a analizar rápidamente algunas rectas que se pueden trazar dentro de un triángulo. Se dice el uso de ciertas líneas en el triángulo son tan frecuentes e importantes que es necesario detallarlas. Bien, sí, es necesario detallarlas porque nos va a ayudar a poder resolver algunos problemas. Entonces vamos a ir rápidamente viendo esta parte. Si la mediana divide a un triángulo en la mitad teniendo dos triángulos iguales, ¿ok? El baricentro, como vemos, igual nos da esta parte de acá igual, esta parte de acá igual, ¿ok? Si este lado va a valer A, el otro lado va a valer el doble. Estos dos lados también son iguales, estos dos rectos también son iguales. Entonces, la altura, igual, al trazar la altura se forma un ángulo de 90 grados. Puede trazarse de esta manera o también de esta manera. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta cómo poder resolver ciertos ejercicios, ¿no? La bisectriz, que nos dice que divide el ángulo B en dos ángulos iguales, ¿ok? El isentro, igual, una bisectriz con un isentro divide al ángulo C en dos ángulos iguales. Bien, tenemos la mediatriz de lado, que parte a la recta BC y forma un ángulo de 90 grados, creando que digamos que este es el punto M, que BM y MC sean dos lados iguales. Tenemos la bisectriz exterior, que se puede trazar de esta manera, ok, dividiendo al ángulo exterior en dos ángulos iguales. La seviana, bien, la seviana puede ser interior o puede ser exterior, ok. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a poder resolver algunos ejercicios que nos van a dar a continuación. Yo voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes puedan desarrollar los otros. Si relaciones angulares son algunas fórmulas que tienen que tener en cuenta a la hora de resolver ciertos ejercicios. Y congruencia de triángulos. ¿Qué significa triángulos congruentes? Que son triángulos iguales, ¿ok? Que tienen que tener o formar ciertos casos. Por ejemplo, el primer caso puede ser ángulo, lado, ángulo. Que sea ángulos iguales, un lado igual y el otro ángulo también igual. O sea, tienen que tener tres cosas en el cual coincidan. Por ejemplo, este lado coincide con este lado coincide con este lado y este lado coincide con este lado. Entonces son triángulos congruentes. En este caso tenemos que este lado coincide con este, el ángulo también coincide y el lado inferior también coincide. Y así, sí tienen que cumplir, que tienen que tener tres cosas iguales, pueden ser lado, ángulo, lado, 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 ángulo, ok, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado. Vamos a entenderlo mejor con los ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio bien fácil. Nos dice que estos dos triángulos son congruentes. En este triángulo ya nos dicen que son congruentes, no tenemos que averiguarlo. Entonces, por ende, como vemos, este lado es igual, tienen un ángulo igual. Y por ello, este lado con este lado van a ser iguales, porque son triángulos congruentes. Si este lado y este lado son iguales, entonces se va a formar una ecuación de la siguiente manera. Si tenemos entonces 3x más 10, que va a ser igual a 2x más 30, ¿verdad? Por la definición de congruencia, que este lado y este lado va a ser igual, porque son triángulos iguales. Resolvemos la ecuación. El 2x pasa, como acá hay un signo más invisible, pasa a restar y nos quedaría x. Bien, el 10 que está sumando pasa restando, nos quedaría 30 menos 10 nos da 20. ¿Cuánto vale x? X vale 20. Ahora, si nosotros reemplazamos, este lado va a ser igual a este lado. A ver, 3 por 20 me da 60, más 10 me da 70. Ok, 2 por 20 me da 40, más 30 me da 70. Entonces, comprobamos de que sí, x efectivamente es 20 y hace que se pueda cumplir la congruencia entre estos dos triángulos.
Bien, una vez que hemos visto en pantalla el ejercicio número 2, nos decía que un triángulo ABC, que es ocutángulo, o sea que sus lados son diferentes y sus ángulos también son diferentes, nos decía que el ángulo B vale 120 y nos decía hallar el ángulo que forman las bisectrices A y la bisectriz del ángulo C, ¿ok? Bueno, sabemos que esto continúa y esto continúa, pero nos vamos a enfocar en hallar este ángulo, ¿sí? El I-centro, que es este ángulo de acá, ¿ok? Nos vamos a concentrar en ese ángulo. Para eso primero vamos a aplicar lo que es la propiedad básica de ángulos internos de un triángulo, que es la suma de tres ángulos internos, dan 180, entonces ponemos 2 alfa más 2 beta más 120 me tiene que dar igual a 180, ¿ok? Ponemos entonces 2 alfa más 2 beta más 120, eso me tiene que dar 180, ¿correcto? Bien, el 120 que está sumando pasa a restar, nos quedaría 2 alfa más 2 beta es igual a 120 que está sumando, pasa restando, 180 menos 120 me da 60. Bien, ¿qué tienen en común los tres? Tienen mitad. Sacamos mitad, mitad, mitad. Mitad de 2 alfa me queda alfa, mitad de 2 beta me queda beta y mitad de 60 me queda 30. Entonces nos dice que alfa más beta me da 30. Bien, queremos hallar este ángulo. Como no conocemos ese ángulo, vamos a darle un valor. En este caso vamos a ponerle X. Ok, este ángulo de acá, todo este ángulo va a valer X. Y aplicamos la misma fórmula. Tenemos alfa más beta más X me va a dar 180. Alfa más beta más X me va a dar 180. Bien, pero ya sabemos cuánto es alfa más beta. ¿Cuánto es alfa más beta? Es 30. Entonces ponemos 30 más X es igual a 180. Lo único que hemos hecho, hemos reemplazado alfa más beta por lo que ya habíamos hallado antes. El 30 que está sumando pasa a restar y nos quedaría que X va a ser igual a 150. Y de esa manera terminamos el segundo ejercicio. Bien, voy a resolver el ejercicio número 4. Dice, dado que el triángulo ABC, dice el ángulo B mide 44 y el ángulo menor que forman las bisectrices interiores de A y exterior de C es 2x, calcular el valor de x. Entonces aquí ya grafiqué mi triángulo ABC. Si el ángulo B mide 44, la bisectriz de A, ahí está, nos dice que estos dos ángulos son iguales y la bisectriz exterior de C, ahí está, y nos dice que uno de esos ángulos vale 2x, ¿verdad? Entonces hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Solamente hemos graficado el ejercicio, ¿sí? Con todos los datos que nos han dado. Ahora nos pide calcular x. Para este ejercicio y para el anterior que hemos resolvido, había fórmulas que están en su guía. ¿Sí? ¿Que pueden usarlas? Sí, pueden usarlas. Por ejemplo, les voy a mostrar a continuación. Para el ejercicio anterior que he resuelto, había esta fórmula. Y para el de ahora, hay esta fórmula. ¿Ok? Pero lo que vamos a hacer nosotros ahora, sería fácil utilizar la fórmula y va a salir el resultado. Pero lo que vamos a hacer nosotros es aplicar teoremas de geometría. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando ustedes no se acuerden la fórmula, sepan cómo hacerlo. Sí, para que no sea algo tan práctico. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a aplicar suma de ángulos exteriores. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que este ángulo interior y este ángulo interior va a valer este ángulo exterior. ¿Ok? Acá tenemos lo que dijimos. 2 alfa más 44 va a ser igual a 2 beta. ¿Ok? Que es este ángulo más este ángulo me va a dar el ángulo exterior. Por teorema de ángulos exteriores que ya hemos visto anteriormente. Ahora lo que vamos a darnos cuenta es en este triángulo pequeño. En este otro triángulo tenemos que alfa más 2x me va a dar el ángulo exterior beta. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Todo este triángulo de acá.
Nos dice que alfa más 2x me va a dar el ángulo exterior beta. ¿Ok? Y lo ponemos acá también. Bien, tenemos acá nuestras dos ecuaciones. En el primero nos damos cuenta que todos tienen mitad. Entonces vamos a sacarles a todos mitad. ¿Sí? Mitad de 2, mitad de 44 y mitad de 2 alfa. ¿Sí? A las finales me va a quedar, voy a poner acá, alfa más 22. Esto va a ser igual a beta. Bien, pero beta ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale alfa más 2x. Entonces simplemente vamos a reemplazarlo. Tenemos entonces alfa más 22 va a ser igual a alfa más 2x. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo único que hemos hecho, hemos reemplazado el beta, ¿sí? Por lo que ya estaba acá. Ya sabemos cuánto vale beta. Y lo hemos reemplazado nada más. El alfa más 22 lo hemos bajado. Y antes de hacer eso, hemos sacado mitad a la primera ecuación. Bien, ahora, si nos damos cuenta, tenemos alfa y alfa en ambos lados de la igualdad y tienen el mismo signo. ¿Qué quiere decir? Que se van a ir. ¿Sí? Se van a eliminar. ¿Por qué? Porque este alfa que está sumando va a pasar restando y va a ser alfa menos alfa, va a dar 0. Bien, entonces, como son el mismo elemento en ambos lados de la igualdad y con el mismo signo, se van a eliminar. Y me quedaría que 2x es igual a 22. Bien, despejando x me quedaría 22 sobre 2. Esto va a ser igual a x. ¿Y cuánto me daría x? Vamos a ponerlo acá. X sería igual a 11. Ese sería nuestro resultado. Sí, hemos usado nociones básicas de geometría que ya habíamos visto anteriormente en ocasiones cuando no se acuerdan la fórmula. Aplicando la fórmula sería más fácil, sería de la siguiente manera. Utilizando la fórmula nos dice que este ángulo va a ser igual a el ángulo B sobre 2. Ok, vamos a aplicarla entonces en nuestro ejercicio y lo tenemos acá. ¿Sí? Este ángulo 2x va a ser igual al ángulo B sobre 2. Lo aplicamos, sería 2x es igual a 22. Y igual despejando x me daría 11. ¿Nos demoramos menos? Sí, nos demoramos menos. Pero por lo menos ya aprendimos de dónde sale la fórmula. Y cómo podemos resolverlo si en caso no tenemos la fórmula. O por qué sale esto. ¿Ok? Lo que ustedes van a hacer estos tres ejercicios. Si son muy parecidos a los que yo ya hice. El 3 es de altura. Bien, voy a explicarles más o menos cómo pueden resolver este ejercicio. Si nos vamos acá a las propiedades de altura, lo único que van a hacer, van a trazar este ángulo. A ustedes ya les van a dar este ángulo de acá y les van a dar este ángulo, si no me equivoco. Entonces, al ya tener este ángulo y este ángulo, es fácil. Y les van a pedir que ustedes obtengan este ángulo de acá y este ángulo de acá. Y ya está fácil, ¿verdad? Porque tienen este ángulo que es 90. Y si este es 90, entonces al otro lado también va a ser 90. Entonces tienen este ángulo más el ángulo que le piden, lo igualan a 180. Igual acá, este ángulo más el ángulo que le piden más lo que le dan, lo igualan a 180 y ya le sale. ¿Sí? Entonces no está nada difícil ese ejercicio. Y los otros dos ya lo hemos visto como ejemplo. Si son muy parecidos, lo único que tienen que hacer es resolverlos. Eso sería todo por la clase de hoy.